La gracia de Jesucristo sobreabunde con todos mis hermanos que observo que ya están reunidos. Es un gusto para mí, es un gran placer volver a encontrarlos conectados a esta hora, tanto como a los hermanos de Facebook y de la misma manera a la plataforma de YouTube. Bien, quiero saludar a mis hermanos que desde temprana hora están pues reunidos, como es a mi hermano Gabriel García, sea bienvenido, Manuela, de la misma manera, que muy a temprana hora han estado comentando. Asimismo, también a nuestro hermano Jesse Márquez, de la misma manera, sea bienvenido. Priscila Hernández, de la misma manera. Vámonos rápido. Saludando a mis otros hermanos, también al hermano Baruch Ramsés, de la misma manera, sea bienvenido. Tenemos también ya comenté, la hermana Manuela, sean bienvenidos. También a Igreja a Luz do Mundo Brasil. Dios lo bendiga, hermano, como se llame, es nuestro hermano en Cristo Jesús. Le deseo que pues se sienta cómodo en esta noche, ya que vamos a hablar de un pequeño tema que pues no quería refutar a este individuo, pero pues se puso de modo y vamos a empezarle. Dios le bendiga, hermano de la iglesia La Luz del Mundo en Brasil. A ver cuándo nos ponemos en contacto. Tome nota, si me hace el favor, de mi correo electrónico, ya que me gustaría aprender también portugués, ya que se oye, pues a mí me gusta ese idioma también, solo que por falta de tiempo no he podido, pero mi correo es guerreroespiritual@gmail.com, para que si me hace favor nos contactamos por correo. José Palomares dice, la paz del Señor, hermano Santiago. Esta gente, aunque hubiera vivido en tiempos del apóstol Pablo, su actitud hubiera sido la misma, exacto. Bienvenido José Palomares, Ángel López, Zulema Granados, Samuel García, Alex López, Elinar Stivilson, sean bienvenidos. Martín Castro, Avisac, nuestra estimada hermana, muy bienvenida a nuestro programa, su programa también. Martín Castro, amén. Eli Diabel Abrego, Dios le bendiga, también bienvenida. Josué Gómez, dice la paz del Señor desde Guajala, Carolina. Dios le bendiga, hermano. Sea también muy bienvenido, Josué Gómez. Jonás Fox, saludos, hermano Kazuki. Dios le bendiga. No sé si ya había entrado en otra ocasión, no me recuerdo fácilmente, pero bienvenido a su programa, hermano Jonás Fox. Manfred Cruz, de la misma manera, dice la paz del Señor, un saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios le bendiga. Neptalí García, de la misma forma, la paz del Señor, hermano Santiago, Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Y también Danavis, no puede faltar nuestro Danavis, hermano Danavis, bienvenido. Ángel Francisco Ventura Ortega, ya llegamos. Desde Guerrero, un saludo hasta Guerrero. Esperanza García, Dios le bendiga, hermano Santiago, firmes y adelantes, así sea, hermana. Esperanza. Jairo Rueda también, sea muy bienvenido. Rafael Prieto, dice la paz del Señor, hermano Santiago, amén, así sea. Estamos empezando y nuestro hermano ya está mostrando su espíritu de liberalidad. Está bien para no distraernos más adelante. González, dice la paz del Señor, sea muy bienvenido. Grecia, dice nuestra hermana Grecia, Dios le bendiga, así sea, hermana Grecia, y Dios le pague, Dios le recompense, le multiplique por sus $20. Dios le pague por esa muestra fraterna. Dios le bendiga y le multiplique. También tenemos a Danavi, bueno, ya nos saludó. Alejandro Portillo, saludos desde Houston. Osvaldo Martínez también está con nosotros. Bienvenido, mis santos hermanos.
A las 100 conexiones que ya están en este momento, les digo a todos, sean muy bienvenidos. Sergio Talamantes, bienvenido. Arturo Bautista, de la misma manera. Sean muy bienvenidos. Nos saluda el hermano Arturo Bautista desde Nashville. Ya se pasó. Desde Nashville. Dios le bendiga, hermano. Asimismo, Elinar, bueno, ya nos saludó. Dios le bendiga, hermano Elinar. José Luis Flores, la paz del Señor desde Vancouver, Canadá. Ahora sí, porque hay otro Vancouver, pero es Estados Unidos. Este Vancouver es de Canadá. Dios le bendiga. He leído sus mensajes que me saludan desde Canadá hasta por todas las naciones de América Latina hasta llegar a Chile, Argentina, o sea, de polo a polo, de polo norte a polo sur. Estamos unidos en su canal de Asiático Kazuki. Bienvenidos sean todos. Amén, hermano Baruch. René Cortés, también desde Dallas, Texas. Dios lo bendiga. Einar Stevenson, desde Panamá. Dios le bendiga a nuestro hermano en Panamá. Ojalá todos los que ya se están conectando puedan compartir estos videos con sus compañeros, amigos, contactos en sus distintas redes sociales. Miguel Lezama dice: la paz del Señor, hermano, desde la Unión de Cihuateutla, Puebla. Un saludo hasta Puebla. Abraham Gómez, de la misma manera, Dios le bendiga. Sam R, de la misma manera, saludos, Dios les bendiga. Muy bien, con nuestras 120 conexiones ya brincaron rápido. Bien, vamos empezando. Disculpen que ya no pueda leer los mensajes para darle prioridad a este tema. Barbie dice: ¿y hoy qué pasó con la imagen? Se ve raro. Sí, hoy estoy teniendo un poquito de dificultad. Aparte, yo soy el que estoy en modo transparente. Sí se nota, ¿verdad? Pero, en fin, vengo llegando, no me dio tiempo a arreglar este detalle, pero para no quedarles mal, no iba a transmitir por algunos asuntos particulares el día de hoy. Vengo llegando y venía respondiendo desde el celular, pero acabo de llegar a casa. De manera que, me disculparán por haber improvisado esta imagen y por no haber podido adecuar la iluminación. Se los debo, pero para el siguiente programa, para el lunes, van a tener todo arreglado. Bien, Pajarito ya está aquí y pues, Pajarito, si te portas bien, pues mis hermanos también te van a tratar bien. Así es que conserva tu distancia, tranquilito. Te desbloqueé, por un tiempo te habían bloqueado. Así es que toma tu distancia, Pajarito, y adelante. Ruth Álvarez también está aquí, Dios le bendiga. Noé Gómez, de la misma manera. El Pajarito ya lo vimos. Ruth Álvarez, Marín Corp, González, Zulema Granados, Maite Bravo. Hasta ahí lo dejamos. Todos estos hermosos saludos. A los 140 conexiones, Dios les bendiga. Iniciamos. El día de hoy voy a evidenciar o exhibir al ridículo de todos los ridículos. Y me refiero al viejito que ha quedado calvito porque de tanto pensar y pensar cómo va a destruir a la iglesia, la luz del mundo. Y el viejito que ha quedado calvito, me refiero al mofador. Entonces, y lo digo con todo respeto, mi amigo Mofar, no te estoy faltando el respeto. Eso de calvito es de cariño, es de aprecio fraterno. Y hoy vamos a escuchar que no quisiera lastimar sus oídos con la voz de esta persona no agradable, no útil, pero me disculparán, tampoco quisiera que pues sus ojos vean esa imagen de él, pero ni modos. Noa Rojas, bienvenida desde Facebook. También todos los que puedan comentar de Facebook, también estaré leyendo sus mensajes en la plataforma de YouTube, con Rosa Nieves de la misma manera, y todos los que puedan de Facebook, aquí los estaré leyendo en su momento. Bien, entonces, esto es lo que
hoy vamos a comentar. Se ha portado muy groserito el viejito Mofar, se ha portado muy groserito y pues me disculparán, no quería poner su video porque se oye muy mal el viejito, pero pues ni modos. Quiero señalar su ignorancia, quiero señalar lo mal que se ve el Señor. Por lo tanto, vamos a empezar nuestro tema. Bien. Así, de esa manera. Y vamos con un banner que tengo por aquí para que se acuerden de quién vamos a hablar. Ok, ahí tenemos. Respuesta al ridículo Mofar. ¿Por qué lo he titulado así? Por lo siguiente. Voy a subirle un poco de volumen porque su video del señor está mal grabado y no se escucha muy bien. Así es que me disculparán. Le subí volumen. Ahí ustedes regúlenle en sus equipos. Y muchas cosas, pero la primera cosa que yo les quiero señalar, yo creo que voy a hacer más videos de esto, pero déjenles demuestro a qué me estoy refiriendo, que yo veo un problema, pero no se puede ver, al menos que está poniendo mucha atención y está usando su cabeza y usando la lógica. El hombre a quien Dios eligió para guiar a su iglesia en un tiempo determinado, a quien dio su revelación para guiar a las almas, a quien el Dios Todopoderoso entregó su autoridad para sanar a las almas. Porque aunque el mundo no lo quiera aceptar, ni pretendemos que lo haga, los apóstoles hemos sido puestos para restaurar, apacentar y llevar el reino de los cielos a su iglesia bendita. Hoy también a mí, Dios me ha entregado un ministerio tan dulce y consolador. Ok, quiero que lo escuchemos otra vez. Quiero que pongan mucha atención, porque si no se les va a pasar. Ok, lo voy a empezar de 40 a 47. Ahí va nuevamente. Quiero recordar con ustedes a un gran apóstol de Dios, Samuel Joaquín Flores. Ok, aquí está hablando de Samuel Joaquín Flores, Nazón Joaquín. Menchaca está leyendo la carta de Nazón Joaquín y Nazón está hablando de Samuel. Pero pongan atención cuando Nazón habla de sí mismo después de que para de hablar de Samuel. El hombre a quien Dios eligió para guiar a su iglesia en un tiempo determinado, a quien dio su revelación para guiar a las almas, a quien el Dios Todopoderoso entregó su autoridad para sanar a las almas. Porque aunque... Ay, disculpen que a mí me encandila mucho la frente de este fulano, pero a ver, bueno, vamos a hacerlo muy rápido, porque me imagino que a ustedes también les encandila la cara de la cabeza de este calvito. El mundo no lo quiera aceptar, ni pretendemos que lo haga. Queremos ver el minuto 41.40. Los apóstoles hemos sido puestos para restaurar, apacentar y llevar el reino de los cielos a su iglesia bendita. Hoy también a mí, Dios me ha entregado un ministerio tan dulce y consolador. Ok, la pregunta es, ¿quién le entregó este ministerio a Nazón Joaquín? Y él dice claramente que fue Dios. Dice que Dios le entregó este ministerio. Ok, eso es donde quiero que pongan atención. Dice que Dios le entregó este ministerio. Eso lo miramos aquí. Podemos ver en el minuto 41:40. Lo voy a tocar una vez más para que lo vean. Cielos a su iglesia. Dice que el Señor Jesucristo. Bueno, primero dice que se lo entregó Dios. Hoy también a mí, Dios me ha entregado
un ministerio. Y luego dice que se lo encomendó Jesús. Un ministerio que con reverencia desempeño, porque no es mío, me lo ha encomendado mi Señor Jesucristo. Bueno, ¿cuál es la diferencia de esas palabras? Entregar y encomendar. Aquí estamos, se lo voy a atacar una vez más y ahorita voy a explicar un poquito más cuál es el problema que veo. Hoy vengo a ejercerlo con plena humildad ante vosotros. Un ministerio que con reverencia desempeño, porque no es mío, me lo ha encomendado mi Señor Jesucristo. Y por ser... Ok, dice que se lo ha comendado mi Señor Jesucristo, lo que dice Nazón. Pero ustedes miraron al principio que dijo que ese ministerio fue dado por Dios. Entonces yo me hago la pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia en entregar y la palabra encomendar? Porque primero dijo que fue entregado el ministerio a Nazón por Dios. Hoy también a mí, Dios me ha entregado un ministerio tan dulce y consolador. Y luego dice que fue encomendado por Jesucristo. Un ministerio que con reverencia desempeño, porque no es mío, me lo ha encomendado mi Señor Jesucristo. En la luz del mundo, Jesús y Dios son dos seres separados. Uno es todopoderoso y uno es un ser humano. Entonces, primeramente tenemos que figurar, ¿cuál es la diferencia? Ahora ustedes que hablan español muy bien, ayúdenme, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de entregar y encomendar? Porque aquí tienen a dos seres en la teología de la luz del mundo que dieron este ministerio a Nazón Joaquín, supuestamente. Ahora, si Dios, el Padre, entregó este ministerio a Nazón, ¿cómo es que Jesús se lo puede encomendar después? Al menos que me van a decir que cuando el Padre le entregó el ministerio a Nazón, ¿no se lo encomendó el Padre? ¿No se lo encomendó? ¿Nomás se lo dio? ¿O me van a decir que cuando Jesús encomendó el ministerio a Nazón, que Jesús no le entregó el ministerio a Nazón? Hay un problema aquí. Y todo tiene que ver con cómo se entiende la palabra encomendar y la palabra entregar. Porque dice aquí Nazón que el Padre, bueno, hablando de Dios, el Padre, que a Dios le entregó el ministerio. Y luego en otro lugar dice que Jesucristo le encomendó el ministerio. Entonces vamos a ser críticos aquí. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Cómo Jesús le puede encomendar el ministerio si Dios el Padre ya se lo había entregado a Nazón antes? ¿Y cuándo se lo entregó? El día que supuestamente lo llamó. ¿Y cuándo le encomendó el ministerio Jesús si Jesús está en los cielos? Hasta aquí, de momento quiero pausar este video. Me complace que volvamos a escuchar esto de la carta del varón de Dios. Lo que no me complace visualmente es la cabeza del Calvito, su voz que lastima mis tímpanos, pero por el contenido de la carta nosotros no tenemos ni el mínimo problema, ningún problema tenemos. El problema es para este viejito. Y es aquí a donde quiero darle una lección a este pobre individuo que trata de entender los escritos de un apóstol de Dios. Ustedes recordarán qué sucedía en otros tiempos, también cuando alguien ajeno a la iglesia de Jesucristo quería agarrar las cartas del apóstol Pablo, y el mismo apóstol Pedro reconocía que las cartas de él, en el caso del apóstol Pablo, eran difíciles de entender. Por tal motivo, por tal razón, los indoctos y los inconstantes torcían las escrituras para su propia perdición. Eso yo siempre lo he mencionado. Las cartas de los santos apóstoles del siglo I y del siglo XX y XXI son exclusivas para que las entienda la iglesia de Jesucristo como destinatario.
nada más, nada más. De ahí en adelante, nadie puede entender las cartas de los apóstoles del siglo I, del siglo XX y XXI, al menos que un ministro o un miembro de la Iglesia de Jesucristo les comparta esta información tan sagrada. Por eso es que Mopar se mete en ese problema. Ahora no solamente malinterpretó las cartas de los apóstoles antiguos, de los profetas, sino ahora se encuentra en un grave problema. No puede interpretar la carta del apóstol Naasón Joaquín y empieza a decir que se contradice. ¿Por qué cuando yo di un tema en días pasados de cómo se contradice la traducción del Mopar, ¿por qué cuando yo di una explicación, una ponencia de que la Biblia del Mopar se contradicía, ¿por qué no me refutó? ¿Por qué no me refutó? Allí realmente sí hay contradicción, pero no porque los apóstoles se contradigan, sino por asuntos del traductor. Pero el Mopar como está ciego, donde hay errores de traducción, el Mopar dice que ahí está bien. Y donde no hay problemas en los escritos de los apóstoles, para el Mopar ahí está difícil o imposible de entender, razón por la cual el Mopar critica y ofende a la iglesia y ofende al apóstol y ofende al consejo de obispos. Para los que no han oído, casi al término de este horrible video, lanza unas difamaciones con unos espíritus de rana apocalípticos. Lo van a escuchar al último, no quisiera que lo escucharan, pero desgraciadamente este señor es un vil, como él dijo, un vil estúpido. Y que el que vaya a recortar mi video, que lo recorte con todo el complemento, con todo el contexto. Vamos a ver, voy a demostrarle a este pobre hombre que cuando Dios da el ministerio a sus enviados, llámense profetas o llámense apóstoles. Cuando Dios da el ministerio, los da antes de que nazcan, antes de que salgan del vientre de la madre. Dios les da el ministerio, llámese de profeta o llámese de apóstol. Y después de que les da el ministerio, ellos continúan todavía aún en el vientre de la madre y ya tienen el ministerio de apóstol o ministerio de profeta. Esto el Mopar no lo sabe, pues claro, porque no ha llegado su tiempo y nunca se llegará, no quiero hablar más de ello para no tomar más tiempo. Voy a mencionarle dos casos al Mopar. Quiero darle una lección, así como ustedes también, unidos a mí, vamos a darle una lección a este sujeto. Vamos a darle una lección. Uzi, bienvenido de Facebook. Princess Hernández de Facebook, bienvenidos. Bien, voy a leer primero un texto de donde antes de nacer Dios le da el ministerio de profeta a un profeta y el profeta ni siquiera lo sabía. Él nació, pasaron los años y el profeta ni siquiera sabía que ya había recibido un ministerio de profeta. Hasta que llegó el tiempo en que fue llamado a desempeñar las funciones de ese ministerio. Lo mismo, voy a dar un ejemplo de cuando el apóstol recibió un ministerio de apóstol, todavía ni nacía. Y pasaron los años y no desempeñaba las funciones de apóstol, aunque ya tenía el ministerio, ya se le había entregado, ya lo había recibido. Vamos entonces a verlo. Esto no lo sabe él, pero que le sirva esta lección al Mopar. Dice en Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hasta allí mi Mopar, hasta allí aprende Mopar. Si no sabes, mejor pregunta, pero no quieras darle tú una explicación a las escrituras de las cuales tú no tienes parte ni suerte en este asunto sagrado. Por lo menos aquel hombre que el eunuco
Por lo menos el eunuco se dejó guiar por un miembro de la iglesia de Jesucristo, al cual le empezó a explicar detalladamente este asunto sagrado. Por lo menos él empezó a preguntar y dijo: dime de quién se habla, cómo está este asunto, de qué se trata, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Estoy parafraseando. Por lo menos aquel eunuco fue un gran sabio. Comparado contigo, mi amigo Mopar, de verdad estás como aquí, como se dicen aquí en Norteamérica, como una papa enterrada. Y no me refiero a tu cabeza, sino a aquella raíz comestible. Entonces, aprende, Mopar. Cuando Dios entrega los ministerios, llámese de profeta o llámese de apóstol, los entrega antes de su nacimiento. Ponte a leer, eso es lo que tienes que hacer, no andar suponiendo, no andar amarrando navajas. No, señor, póngase trucha, póngase listo. Me dices que hablo fuerte, pues sí, es que se amerita, Mopar, porque no has aprendido nada. Llevas más de 25 años estudiando a la iglesia Luz del Mundo y ofendiéndola y atacándola de acuerdo a tus patrocinadores, de acuerdo a cómo te patrocina tu religión secreta, la cual no dices quién es el que te patrocina, pero mis deducciones cada vez son más claras, mi Mopar. Así es que lee el verso 5. ¿Desde cuándo, Mopar, aprende? ¿Desde cuándo Dios le dio el ministerio a Jeremías? De acuerdo a la literalidad, dice que le dio ese ministerio de profeta antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ponte listo, mi Mopar. Cuando el profeta de Dios, en este caso, cuando Jeremías nace, él ya va sin pecados, él ya va santo, él va santificado y ya va con el ministerio. Él ya recibió el ministerio. Que no lo supiera es otra cosa. Que el tiempo de su pleno ejercicio no se había llegado, eso es otra cosa, Mopar. Eso es otra cosa. Así es que si no te lo enseñaron tus cardenales, si no te lo enseñó tu arzobispo, ese es su problema de ellos y tuyo también por seguirles el cuento. Pero no me vengas con un evangelio, que no me vengas con un catolicismo renovado y por acá disfrazado. No, mi Mopar, ponte listo y observa cómo dice el texto. Antes de que naciera Jeremías, ya había recibido en su mano la santificación y sobre todo, conforme al tema, ya había recibido el ministerio del profeta. Ministerio de profeta ya había recibido. Y precisamente en el año 629 antes de Cristo, Dios llama. Jesús no existía, sino Jesús lo haya llamado. Jesús no existía, ni en espíritu ni en carne. Entonces el mismo Dios lo llama y le hace estas aclaraciones. Ahora regrésate al verso 4. En el verso 4, ya estando grande Jeremías, obviamente después ya de haber pasado tiempo, de haber nacido, ya Jeremías hablaba bien, Jeremías ya había crecido. En el año 629 antes de Cristo, viene el mismo Dios a llamarlo a que ocupe su ministerio. Viene y le explica, viene y le empieza a hablar, viene a empezar a detallarle en qué va a consistir su ministerio y desde cuándo lo había preparado para este tema. Así es que en el verso 4 dice: vino pues palabra del Señor a mí, diciendo, y empieza a explicarle el Señor Dios, empieza a explicarle ahora que ya Jeremías es grande, en el año 629 antes de Cristo. Quiere decir que desde la edad de Jeremías, cuando se le empieza a explicar, cuando el mismo Dios lo llama, porque ya había llegado el tiempo en el reloj divino de Dios, cuando ya se había llegado el tiempo, Dios viene y lo llama
y le empieza a explicar que Jeremías, antes de haber nacido, Dios ya le había dado el ministerio de profeta. Entonces, para ti eso es un problema. Sí, era un problema, o debería de haber sido nada más problema anterior. A partir de ahora tienes que entender y aprender, Mopar, tienes que ser humilde. Así como aquel eunuco empezó a preguntar, él no preguntaba sobre Jeremías, él preguntaba sobre Isaías. Ahora tú por lo menos repártete los libros, pregunta sobre Jeremías. ¿En qué momento recibió el ministerio? ¿Lo recibió en el momento en que está siendo llamado o en qué momento recibió el ministerio? Porque uno fue el llamamiento de Jeremías, aprende esto, Mopar. Una fecha fue el llamamiento y otra fecha fue cuando él recibió el ministerio de profeta. Que esa cabeza no nada más sirva para la gorra, que esa cabeza no nada más sirva para el sombrerito. No, señor, esa cabeza utilízala, aprende que una fecha un tiempo es cuando es llamado a ocupar el ministerio y otra fecha es desde antes del nacimiento, ellos reciben este ministerio. Aprende, Mopar. Allí está tu confusión. Alguien también aprovechó para comentar y explicar que otro problema tuyo es de que si Jesús es Dios o que si cada apóstol es apóstol de Dios o es apóstol del Hijo de Dios. Ese es tu problema. Si nos da tiempo lo explicamos y si no, ese es tu problema. Pero lo que yo vengo a refutarte es aclarar tu confusión de por qué dijo el apóstol Nazón Joaquín que había recibido ese ministerio que Dios le dio, el ministerio del apostolado, el de la reconciliación, el ministerio evangelístico, que Dios se lo dio, y por qué en otro momento dice que Jesucristo se lo encomendó. Entonces, tienes que aprender mucho, mi Mopar, mientras que mis hermanos nuevos en la iglesia lo han entendido con facilidad. Tú estás patinando, Mopar. Utiliza esa cabeza, no nada más para la gorra y para el sombrerito allá en el trabajo que tienes de sheriff o de lo que sea. Utiliza la cabeza. Yo digo, sé que no es, el que no tengas pelo no es ningún pretexto, para nada. Te voy a mostrar ahora otro texto, el cual tienes que aprender. Tienes que aprender. Ahora no te voy a mostrar el texto de un profeta. Ya te mostré cómo antes del nacimiento un profeta recibió el ministerio de profeta y recibió su llamamiento ya que estaba grande y el que lo llamó fue el mismo Dios. Ahora te voy a mostrar un texto donde un apóstol fue apartado desde el principio, fue apartado desde el vientre de su madre, Gálatas 1:15, también ya lo señaló Miguel Ángel Zúñiga, excelente. Imagínate, Mopar, mira, aquí la audiencia, la audiencia está aportando esto que tú deberías de entender. Hay muchos aquí que tienen poquito tiempo leyendo este tema y estudiando a la luz del mundo. Tú tienes casi 30 años ofendiendo a la luz del mundo y no has podido entender esto. Apréndete esto, Mopar, ponte listo. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aprende eso, Mopar. Me apartó. ¿Desde cuándo ahora? Pregúntate, Mopar. ¿Desde cuándo dice el texto? Dice, desde el vientre de mi madre. Me apartó. ¿Qué hizo Dios? Dios lo apartó. Desde ese momento lo apartó y cuando nace ya el apóstol, él ya trae un destino, así como el mismo Jesús. Jesús ya traía un destino. Jesús ya estaba destinado. Antes de que Jesús naciera, él ya traía un destino. Lo vamos a leer también. Pero su ministerio no inicia desde que nace. No, Señor, ponte listo, Mopar. Así también, pero primero quiero terminar con el tema del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue apartado para
ese ministerio apostólico no para ser un pastor, no para ser un profeta, no para ser un lector libre como tú, no para ser un arzobispo, no, Señor, fue apartado para el ministerio del apostolado. Pero nada más quiero que te grabes esto, Mopar. ¿Desde cuándo? No después de que nació, ponte listo. Desde el vientre de su madre, desde allí estaba embarazada la mamá de Saulo de Tarso y ya tenía a un apóstol en el vientre. Aprende, Mopar, aprende, pon mucha atención. Dice Simplicia Flores, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo, más para que oiga y no entenderá. Así es. Dice Gabriel García, eso lo vemos en los... Esto sí lo voy a poder porque esto es cierto. Dice Gabriel García, eso lo vemos en los estudios de niños. Tengo 40 años y a los 8 o 9 años ya lo sabía yo, porque el cuidado del apóstol es que seamos instruidos en la doctrina. Amén. Bendito sea Dios. Me siento muy orgulloso junto con ustedes de estar haciendo estas pertinentes y atinadas aclaraciones. Saludo a los 250 conexiones que ya en este momento están. Dios les bendiga y muy bienvenido. Estamos aclarando para los que vienen llegando, estamos explicándole a este niño, así sarcásticamente, a este señor Mopar, muy ofensivo. Ahorita van a escuchar las ofensas que lanzó contra el apóstol que escribió esta carta, y muy grosero el señor, pero pues ni modos, vamos a tener que oír esas obscenidades de este señor, pero tal parece que su cultura en su país o en el país donde vive tiene esa libertad de hacerlo. Bien, así es que dice esos desde niño, es cierto, como lo comenta mi hermano. También hay otro hermano, Baruch Ramsés, dice, mis niños de 11 y 13 años te harían pedazos. Muy cierto, muy cierto. Hace un tiempo yo participé entre los misioneros hace muchísimos años, casi 20 años, cuando vivía en Guadalajara. Participé entre los misioneros. Llegó un pastor como de 50 años, un pastor evangélico, venía hablando de la Trinidad. Salieron unos 2 niños que estaban en la puerta, me ganaron el paso y corrieron, lo atendieron al Señor, lo sentaron en una sillita y lo escucharon por 2 minutos. Cuando empezó a hablar de la Trinidad, los niños se rieron. Digo, fue algo muy natural. A los niños, pues, estaban educados. Sin embargo, los niños, cuando oyeron a aquel señor delirado hablando de la Trinidad, les dio mucha risa y el Señor les dijo porque por qué se reían. Y le dijeron, Señor, es que está usted muy equivocado. Y agarraron la Biblia y empezaron a explicarle el tema de la divinidad. Y me daba risa que aquel hombre no pudo con aquellos niños, se defendía, y yo decía, wow, como dice él, wow, incredible, así le dice el Mopal. Entonces yo también decía, bueno, creo que aquí ya no hago falta, estos niños son suficientes. Entonces, lo que dicen mis hermanos, eso lo sabemos desde niños. A Mopar no puede entender esto, nosotros sabemos por qué. Bien, Mopar, una vez más te digo, lee 1:15 de Gálatas y aprende que el apóstol Pablo ya era apóstol, ya traía el ministerio, aún desde el vientre de su madre. Él, cuando nace, él ya es apóstol. Tu conflicto psicológico está en que para ti el ministerio lo recibió en aquel día en que el Señor lo llamó, cuando iba persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco. Ese es tu conflicto, Mopar. Ese es tu grande problema. Aquí te vamos a aclarar cómo estuvo este detalle por el cual tú estás en graves problemas. Estás en graves problemas. Ya debiste de haber aprendido y entendido que en Gálatas 1:15 te estamos demostrando que los apóstoles, desde que ellos nacen, ya han recibido un ministerio, ya tienen un ministerio, es decir, en otras palabras, ya son apóstoles. Tu contradicción está
que si ya era apóstol, ¿por qué andaba persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco? Claro, la respuesta es porque no había llegado el tiempo en que Dios manifestaría la elección de ese apóstol llamado Saulo. No había llegado el tiempo para que él lo llamara. Tenía que llegarse el tiempo y cuando se llegó, el Señor tenía todo preparado, el día y la hora. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso apréndelo, Mopar. Digo, eso hasta los niños lo saben manejar. Y dice Danavis, pues, así es, hermano Santiago, y hasta risa le da. Pues claro, ¿cómo no? Xicotepec, Juárez, Puebla. Dios lo bendiga, Roberto Ortiz. Entonces, ahora te voy a demostrar el llamamiento. ¿Cómo surge el llamamiento de Pablo? Cuando ya se le encomienda y no se le encomendó todo. Aunque dice esto la Escritura, vamos a leerlo en Hechos 22:10. Aunque ya era apóstol desde que nació y durante el tiempo en que anduvo persiguiendo a la iglesia, ya era apóstol. Sin embargo, todavía no recibía todas las instrucciones. Esto es lo que te hace falta aprender, amigo Mopar. Ahora vamos a leerlo en el libro de Hechos 22:10. Él comenta su llamamiento en este capítulo 22. Dice, y caí al suelo, dice el 7, 22:7, y caí al suelo, y oí una voz que me persigue, una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aprende, Mopar. Aquí el apóstol Pablo, que todavía se llamaba Saulo, todavía no se le encomendaba las actividades específicas del ministerio que ya había recibido. ¿Ese es tu conflicto? Dice el hermano Moisés, háganme el santo favor. Háganme el favor, Mopar. ¿Ese es tu conflicto? Eso desde niño lo aprenden en la iglesia de Jesucristo. Aquí se te está relatando el llamamiento. Aprende, Mopar. El apóstol Pablo, que todavía se llamaba Saulo y que venía con cartas y con más personas que le acompañaban para llevar a encarcelar, llevarse prisioneros a la iglesia de Damasco, aquí todavía no recibía. El apóstol Pablo ya había recibido el ministerio, pero todavía no se le encomendaban, y el que vino a encomendarle fue Jesús. Jesús a quien le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aprende, Mopar, aprende. Decía mi abuelita, lo que tú haces es solamente, el chiste es caer gordo. Eso es nada más. Eso es lo que quieres. Dice Ángel Francisco Ventura, si no entiende eso, pues es su problema, no es nuestro, efectivamente. Muy bien. Ahora vamos a ver, a explicarle a Mopar cómo, en qué consistió el llamamiento. Dice, y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aprende, Mopar. Jesús no es el que apartó, no es el que apartó antes, desde los tiempos eternos y antes de su nacimiento, no. Ese fue Dios quien le dio el ministerio del apostolado a Pablo. Pero es Jesús quien hace la encomienda y le encomienda el ministerio a Pablo y empieza a encomendarle todo esto. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Otra vez, Mopar, pon atención. Pon atención, Mopar. Escucha el llamamiento. Ya era apóstol y todavía no sabía las actividades que se le tenían que encomendar y tenía que desarrollar. Aprende, Mopar. Aprende.
Otra vez, te lo vuelvo a enseñar. Y se espantaron. Dice el 10 exactamente. Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Por lo menos lo que tenía que hacer en ese día, allí se le tenía que decir. Aprende, Mopar. Pregúntate, Mopar, ¿desde cuándo el apóstol Pablo ya había recibido ese ministerio? ¿Desde cuándo Dios ya lo tenía como apóstol? Desde antes de su nacimiento. ¿Y por qué no desarrollaba las actividades de apóstol? ¿Por qué andaba persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué no conocía a Jesús? Sencillo, porque todavía no se le encomendaban las actividades. Así de sencillo, aquí te lo está diciendo muy clarísimo. Así es, Marvel, así es. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amén, así es. Uno de esos es Mopar. Bien, entonces aprende, Mopar. Aquí dice en el verso 10, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué pasó, Mopar? Ya era apóstol, ese es tu conflicto. Ya era apóstol, ¿y por qué Dios no le reveló todo desde niño? ¿Por qué no le reveló todo si ya lo había apartado para ese fin? ¿Por qué Dios esperó tantos años? ¿Por qué esperó que el Saulo anduviera persiguiendo a la iglesia? Pasaron muchos años, se hiciera un señor, alguien muy adulto. ¿Por qué esperó? ¿Qué Dios le faltó capacidad para poder revelarle todo desde niño? No, Mopar, es que no te metas en problemas. Los asuntos de Dios son serios, son sagrados. No tienes por qué cuestionarlos. Si el apóstol Pablo no recibió estas encomiendas de su ministerio, si el apóstol Pablo no se le encomendó el ministerio por Jesús desde que nació, es por voluntad divina. Todo es a su tiempo. Todo es a su tiempo, Mopar. Déjame decirte, Mopar, que al apóstol Pablo no se le dio toda la doctrina así como que quien vacía en una botella y vacía todas las encomiendas en un solo momento, en un solo día, aunque aquí dice, se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Sin embargo, hubo más cosas que no se le encomendaron en ese momento. Hubo más fechas de las cuales algunas te voy a enseñar a mirarlas en las escrituras. Aunque esto decía, observa en Hechos 18:9. Si bien es cierto que cuando se acerca Ananías y le explica, porque así se le dijo, allí se te dirá todo lo que está ordenado en Damasco. Pues, ¿qué crees? Pues no se le ordenó todo. No se le dio toda la revelación. De acuerdo a las diferentes fechas, en tiempo y espacio, Dios le iba revelando conforme se iba necesitando. Ese es tu problema, Mopar. Ese es tu problema, que no aprendas. Es tu problema que quieres interpretar cartas de los santos apóstoles. Ese es tu problema, dice Manfred Cruz. Es mucha información para el neófito de Luis Calvo Reyes. Es cierto, es cierto. Bien, te voy a enseñar, Mopar, lee en Hechos 18:9. Vamos a ver que otra vez el Señor se le aparece en visión. ¿Qué no fue suficiente? ¿Qué no se le dijo qué se contradijo el Señor Jesús cuando le dijo, vete a Damasco, Pablo? Allí se te va a decir todo lo que tienes que hacer. Ananías le dio algunas indicaciones que tenía que hacer, pero eso no era todo. Se le vuelve a aparecer más en otra fecha y le dice en 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Otro conflicto para ti, mi Mopar. Porque el Señor a cuentagotas le va dando, ya no hablo de Dios, hablo del Hijo de Dios.
¿Por qué el Señor no le dio todo en el momento en que cayó Pablo al piso y que quedó ciego? ¿Por qué le dice, pues mejor vete a Damasco, allá se te va a decir todo? Y una vez estando en Damasco, pues resulta que no. Resulta que en otra fecha y en otra noche le dice, habla, habla, no calles, porque aquí tengo mucho pueblo. Pues resulta que no le dijo todo, no le enseñó todo, no le encomendó todo. Ahora lee en él, en otra fecha, aparte de 18:9, en el 16:9 del libro de los Hechos. 16:9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahora resulta que Dios, aquel Dios que lo apartó desde el vientre de su madre, ahora para ti dirías que se está intrometiendo, porque Jesús es el que ahora está dándole encomiendas. Le habló Jesús en el camino rumbo a Damasco, lo llevó hasta Damasco y le dieron más indicaciones por Jesús. Después en el libro de Hechos 18:9, otra vez el Señor le vuelve a encomendar más indicaciones. Y por si fueran poco tantas encomiendas en diferentes fechas, ahora en el 16:9, ahora es Dios quien lo estaba llamando para que fuera a atender a un macedonio y le dio indicaciones específicas. ¿Por qué ese Dios apenas le viene a hacer estas encomiendas? ¿Por qué no se las dio desde niño o desde jovencito? ¿Por qué Dios no le reveló esto, no le hizo estas encomiendas cuando estaba allí agarrándole, cuidándole la ropa a los que lapidaban, apedreaban a Esteban? Él consintió la muerte de Esteban, estuvo de acuerdo. A ver, Mopar, ¿por qué Dios no se las reveló o desde que nació o en el momento en que estaban con Esteban? ¿Por qué así por partes Dios les va revelando y le va revelando y no le revela todo de un solo, como decimos, de un solo jalón? Aprende, Mopar, aprende. Te demostré dos ministerios y no quiero perder más tiempo contigo. Te mostré dos ministerios. Uno de un profeta que es el Jeremías. Antes de su nacimiento recibió el ministerio de profeta y en el año 629 antes de Cristo se le encomienda ya el ministerio para que lo empiece a ejercer, donde se le hacen las necesarias aclaraciones, que no diga, ay, es que yo no sé hablar, ay, es que yo esto, yo aquello. No, le dice, ya estando adulto, le dice el Señor, mira, antes de que nacieras yo te santifiqué, antes de que nacieras yo te di el ministerio, ahora a esta edad yo te encomiendo estas actividades. Y empieza el Señor, lo llama y le encomienda actividades. ¿Eso quieres cuestionar? Ese es tu problema, mi Mopar. Dice Ezequiel Portillo, hermano Santiago, con esa información se le está quemando el cerebro a Mopar. Y vaya que sí, se le ha quemado porque ya quedó muy peloncito. En los primeros videos, quien quiera verlo, en los primeros videos, no sé si ya los ha borrado, pero el señor tenía pelo todavía tenía pelo, pero ni modo, se metió en problemas, se metió en problemas y se le empezó a caer el pelo de tanto pensar, pero bueno, fuera que algo se le hubiera quedado, pero no. Tanavis Push dice ya con lo explicado, ya se confundió el Mopar totalmente. Entonces, con esto he explicado, Mopar, que en un tiempo Dios es el que les da los ministerios a todos, llámense profetas o llámense apóstoles, a todos antes del nacimiento, ellos ya son profetas o ya son apóstoles. Antes de que nazcan, ya son electos y no por obras, ni habiendo hecho ni bien ni mal, así dice el apóstol Pablo, ellos ya disfrutan de la elección. Si tu problema era
que por qué Dios no les encomienda el ministerio con sus actividades diversas, específicas, en el momento en que Él les da el ministerio. Reclámaselo a Dios, Mopar, pero eso no es problema de Dios, ese es problema tuyo, por soberbio, porque no quieres que alguien de la luz del mundo, así como el eunuco, te lo explique. El eunuco ignoraba textos como tú, solo que no eran de Jeremías. El eunuco ignoraba del otro compañero de él, de Isaías. Ahora resulta que tú tienes problemas con el asunto de Jeremías y no lo entiendes, con el apóstol Pablo, con el apóstol Nazón Joaquín, y por eso lo ofendes. De verdad, Mopar, tienes que aprender. Te voy a demostrar así de forma muy rápida que eso sucedió también con Cristo. Dios predestinó a Cristo porque no es el mismo. Dios no se predestina, pero Dios sí predestina a Jesús. Eso Kazuki, en su oportunidad, cuando pueda, Kazuki va a venir y te va a explicar la diferencia de Dios y de Jesús, el Hijo de Dios, porque yo no soy Kazuki. Vas a conocer a Kazuki. Él te va a explicar y te va a sacar de dudas, Mopar, para que aprendas, Dice en Primera de Pedro, aprende, te voy a dar un texto, Primera de Pedro 1:20, Mopar, allí vas a aprender que a Jesús lo destinaron. Aprende, a Jesús lo destinaron, porque Él no era Dios. A Jesús lo destinó Dios. Lo destinó, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. A ver, Mopar, aprende el caso del apóstol Jesús. ¿Desde cuándo Jesús es apóstol? ¿Desde cuándo está destinado? Ya no predestinado, porque todavía se va mucho más atrás. Es de previsión, de preverlo, pero no, estamos hablando de destinado, no de predestinado. Eso todavía es mucho más allá. Yo hablo tan siquiera para que tu cabecita logre entender esto. Veas que Jesús lo destinaron. Nomás échale, ¿quién lo destinó? Aprende. ¿Se destinó solo? No. Ya destinado. Destinado. ¿Desde cuándo aprende? Antes de la fundación del mundo ya estaba destinado el apóstol Jesús. Jesús ya tenía su ministerio, ya había recibido su ministerio antes de la fundación del mundo. Pero nace Jesús y todavía no se le encomiendan las actividades. Paulatinamente, cuando venga Kazuki te va a explicar, paulatinamente Jesús crecía y se fortalecía, no en la carne, eso es normal, todo mundo cuando nace y empieza a crecer en su infancia, empiezan a conocer sus partes de su cuerpo y a crecer, eso es natural, pero la escritura dice que Jesús crecía cada día y se fortalecía en el espíritu, aprende, y Jesús cada día crecía en sabiduría. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Chief Table, nuevamente Dios le pague a mi hermano Chief Table por esa aportación muy valiosa de sus $5 y su mensaje dice, hermano, Dios le pague por esas palabras a ese viejito sin pelo, se merece peor, pero ya se ha hecho un enemigo más grande, a un Dios vivo que defiende a su santo siervo. Así es, amén. Así es, hermano Chief Table. Ya tiene años el Señor. Cuando él empezó a atacar a la iglesia tenía pelo, pero se ha enfrascado y lo ha tomado muy personal y ya está quedando así. Esperemos que no quede más peor, pero él se lo busca. Y resulta que no somos nosotros quienes lo hicimos sin pelo, sino que Dios hace todo lo necesario. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Dice Zulema, hoy ni vacilar al Mopar me anima. Ok, bien. Entonces, dice Rafael, por la preciosa fe que tenemos, sabemos que Jesucristo habita en el corazón de su santo apóstol, Nazón Joaquín García. Amén.
Así es. Bien, quiero entonces, estoy mostrándoles, queden testigos ustedes, hermanos, los 276 conexiones de este momento, sean testigos que a Mopar se le está enseñando que también a Jesús se le destinó antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Hasta cuándo se manifestó como el Hijo de Dios? ¿Hasta cuándo inició el ministerio? En el día que él recibió su bautismo, allí empezó el ministerio, y el primer milagro que empezó a hacer fue aquel milagro en las bodas de Caná, cuando convirtió unas tinajas de agua en vino. Fue allí cuando empezaba su ministerio. Apréndelo, Mopar. ¿Por qué estos milagros no los empezó a hacer de niño? ¿Por qué Jesús no empezaba su ministerio desde niño? ¿Por qué nada más duró aproximadamente 3 años? Apréndeselo, Mopar, aprende. Ya estaba destinado Jesús antes de la fundación del mundo, pero el Padre no le encomendó todo lo que él tenía que enseñar aquí en la tierra. No, Jesús fue creciendo. A medida que crecía en su cuerpo, crecía en sabiduría. Y a medida que se fortalecía físicamente, también se fortalecía en espíritu. Eso tienes que aprenderlo, Mopar. No entres en conflicto. Ahora, hay mucho que podría mencionar, pero para quitar ese video que no me esté estorbando aquí, quiero mencionar lo siguiente, donde nos ofende. ¿En dónde? Porque Nazón vino a su poder, trusted, y luego dice, Jesus Christ entrusted him. By my Lord Jesus Christ. It is entrusted to me by my Lord Jesus Christ. Come on, guys. Que el ministerio fue dado por Dios y por el otro lado de la boca. Dios le pague, hermano Rubén Coronado, también por sus $5. Dios le bendiga y le multiplique. Sigamos viendo a este sujeto. Dice que el ministerio fue dado por Jesús. Ya les dije, ¿cuándo se lo dio Dios, según él? Cuando tuvo la revelación. Entonces, ¿cuándo le dio el ministerio Jesús? Jesús está en el cielo. Oh, tuvo un sueño. O tuvo otra revelación, va a decir. No importa. El punto es que ya se lo dio uno. ¿Cómo se lo puede dar otro si ya se lo había dado uno? No tiene sentido. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Hay una contradicción aquí. Y en inglés está muy claro porque usa la palabra. O entregó este ministerio a Nazón. Dicen que cuando tuvo la revelación. Ok, entonces, ¿cuándo? Y si eso es verdad, ¿cuándo es que Jesús entregó este ministerio? ¿Dónde está Jesús? Entonces, ¿por qué Nazón no mencionó también que Jesús encomendó Jesús? Hubo un tiempo cuando Nazón andaba con el ministerio sin ser encomendado por Dios. Nimsilov Ramos, Dios le pague también por sus $5. Se me quedó su nombre, que es Jorge Ramos, pero como usted guste que lo mencione, así lo mencionaré, porque es mi obligación con el convenio que tenemos con YouTube. Entonces, Nimsilov Ramos, Dios le pague por su aportación de $5. Dice la paz de Dios, con esto, ni el hermano Moy tiene que debatir el miércoles. Así es, hermano. Así es. Dios le pague, hermano, por su aportación textual y también por su super chat, su aportación económica. Dios le pague. Van a escuchar a continuación cómo Mopar ofende al apóstol de Jesucristo, siendo él el autor de la carta. Van a escuchar esto. Y que no se quejen los que ahorita están como XLDM atacando en este momento, porque el título yo le puse el ridículo Mopar, respuesta al ridículo. ¿Por qué? Porque él dice que esto es una ridiculez, dice que es una estupidez y que es tonto el que escribió esa sagrada carta. O sea, eso es ofensivo. Pero este estúpido pelón no conoce que eso es una falta de respeto al apóstol Nazón, que no le está haciendo nada y le está faltando el respeto. Creo que ahí
YouTube tendría que tener cuidado y la fiscalía de la misma manera. Tendría que ser razonable la fiscalía en ver que de dónde vienen los ataques, y cuando uno se defiende es cuando dicen, ¡ay, nos atacan! Van a escuchar en el minuto 25. ¿Lo que me están diciendo? ¿O fue encomendado por Dios cuando se lo entregó Dios? Entonces, si se lo entregó Dios y fue encomendado por Dios, ¿cómo es que Jesús se lo puede encomendar y también se lo tiene que dar? ¿Cómo se lo va a encomendar sin dárselo? Wow, I don't know. Entrusted. Entrusted. Esta persona usó la palabra entrusted. ¿Tienen ustedes o es mentira que son dos seres y Jesús es el mismo Dios, o tienen contradicción? Tienen contradicción y están igual que los mormones. Esto va a traer a la luz del mundo la doctrina, a la luz del mundo a sus rodillas, porque estoy demostrando que esta carta de Nazón no está inspirada por Dios, porque se contradice. Y además no creo que ni es carta de Nazón, así que hay que no echarle la culpa a Nazón. Creo que es la carta de los obispos. Como sea el caso, cualquier persona que la escribió es un tonto porque se está contradiciendo. y no nos quiero faltar el respeto, pero es una... God, it's stupid, guys. Una estupidez esto. Sí, Mopar, sí. Con todo respeto, yo veo lo estúpido que eres, el pelón estúpido que eres, el tonto estúpido que eres, al atacar un personaje el cual no te está faltando el respeto. Deberías de ser, así como estás de viejito, lo que tienes de viejito lo tienes de ofensivo, de atacador a un hombre, de irrespetuoso a un hombre santo, un hombre que jamás te ha faltado el respeto. Así es que, Mopar, no te me quejes, no te quejes. Y todos los seguidores de Mopar no se quejen. Si quieren recortar mi video, recórtenlo con todo el contexto. Pero vean por qué lo estoy diciendo. Porque este miserable se da la libertad de atacar a nuestro director general. Porque estoy demostrando que esta carta de Nazón no está inspirada por Dios, porque se contradice. Y además no creo que ni es carta de Nazón, así que hay que no echarle la culpa a Nazón. Creo que es la carta de los obispos. Como sea el caso, cualquier persona que la escribió es un tonto porque se está contradiciendo. y no nos quiero faltar respeto, pero es una... God, it's stupid, guys. Sí, yo tampoco te quiero faltar el respeto, y como para ti esas palabras dentro de la cultura que tenemos aquí en Norteamérica, esa cultura que tú tienes no es una ofensa, por eso lo dices, por eso la Fiscalía de California no dice nada, te da la libertad de ser una persona ofensiva, por eso Javier Becerra también se refirió de una manera despectiva contra mi director general. Bueno, yo también con esa misma libertad digo, con todo respeto, mi Mopar, eres un pelón estúpido y tonto. Claro, eso eres. Con todo respeto te lo digo, no te quiero ofender, claro, desde luego, porque eso no es una ofensa aquí en Norteamérica. Así de sencillo. ¡Oh, incredible! ¡Incredible! Ay, Mopar. Ve, entonces... Por eso es que así no vas a poder entender las cartas del apóstol de la actualidad y las del siglo XX y las del siglo I. Jamás las vas a poder entender, Mopar, jamás. Nuevamente, nuestro hermano está haciendo otra aportación, Chief Table, Dios le pague, dice, esto se llama el hashtag, el hat speech aquí en USA. Ese mofador usa bandera de menso cuando le conviene, al igual que su Spanglish. Efectivamente, así es. Pero la Fiscalía de California se hace de la vista gorda, la Fiscalía le permite, entonces, pues ni modos, el hate speech, así se le llama a eso. Ok, le agradezco esa aportación de mi hermano Chief Table y cualquier otra aportación de mis hermanos de aquí de Norteamérica que quieran hacerla aquí por escrito, la pasaré aquí en la pantalla, que vean la Fiscalía cómo se comporta su perrito de ataque, que vea, y los que le siguen, porque en cuanto dijo eso, se multiplicaron, estaba lloviendo, se multiplicaron su número de suscriptores, se ganó la confianza de los ex-LDM, de los morbosos, del pájaro loco y del pájaro tonto y el pájaro pelón y todos esas cuentas falsas que se hacen.
se la ganaron. Subió como más de 1,000 suscriptores casi en un solo día, por exagerar, pero sí subió, solo por haberle faltado el respeto a nuestro director general. Entonces, vean, así es como se manejan. Pero no lo diga un miembro de la Luz del Mundo, porque ese no tiene que dar el mismo lenguaje. Aunque sea cultura norteamericana, no tiene que hablar de esa manera. Yo sé que el apóstol de Jesucristo no nos ha enseñado ese lenguaje. El apóstol de Jesucristo nos ha enseñado un lenguaje santo. Pero ahorita yo repetí el mismo lenguaje de aquí de Norteamérica a título personal, y eso no me lo ha enseñado el apóstol Nazón Joaquín. De eso yo soy responsable. De eso yo soy responsable. Y si le cae gordo esto al Mopar y pide a YouTube que recorte yo ese pedazo, lo voy a recortar, pero también con la misma condición de que el Mopar recorte esas horrendas palabras, esos espíritus de rana apocalíptica que él está expresando. Muy bien. Dice más. Ok, Dios le bendiga, hermano. Saludos desde Chiapas. Getro Ruiz, Dios te bendiga desde Chiapas. Ok, sí, ya no le vamos a hacer caso a este hombrecillo. Aquí dice el hermano, dice, las cartas del Santo Apóstol de Jesucristo son exclusivas para la iglesia de Jesucristo y solo nosotros las entendemos y son muy espirituales. Amén. Así es. Solamente nosotros las entendemos. Bien, ahora quiero enseñarle al Mopar que se va a meter en problemas con lo siguiente. Dice él, alguien, creo que Zulema o alguien comentó en que Mopar tiene un conflicto, en que no sabe si el apóstol Nazón es apóstol de Dios o es apóstol de Cristo. Y entra en otro conflicto psicológico. Muy bien, qué bueno que estamos ya llegando a los 300 menos 10. No, 300 menos 5, 295 conexiones. Muy bien. Entonces, sigamos. Mopar, te voy a explicar de quién es apóstol el apóstol Nazón Joaquín. Pero como tú siempre quieres que se te demuestre con la escritura este tipo de analogía, lo voy a hacer primero. Voy a demostrarte la analogía con la escritura para que no te extrañes cuando te explique yo de quién es apóstol. No he tenido tiempo de explicarte esto, Mopar, pero ahora que te pones de modo, pues ni modos que te la tolere. Bien, Gálatas 1:1. Vamos a ver del apóstol Pablo. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre. Hasta allí. Aprende, mi amigo Mopar. El apóstol Pablo, también si le hubieras preguntado esa pregunta tonta, esa pregunta estúpida de, ¿de quién es apóstol? ¿Es de Dios o es de Jesús? Inmediatamente el varón de Dios, con toda la autoridad, si bien te iba y no te hubiera dicho como le dijo a Simón el mago, oh, hijo del infierno, hijo del diablo, te veo hasta lo más profundo del infierno. Y a lo mejor no solamente se te hubiera caído el pelo, sino hasta ceguera, hasta ciego hubieras quedado cuando él te haya explicado, te haya dicho, mira, yo soy apóstol, no de hombres, sino por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y también no nada más de Jesucristo, soy apóstol por Dios el Padre. Y si tú hayas salido con una mensada y le hayas dicho, pero es que son los mismos, es que Dios y el Hijo son las mismas personas. Si tú le hayas salido y le hayas sacado aquella tontería de tu padre católico Sharp,
si le haya sacado, pero es que mire, don Saulo, don Pablo, es que aquí mi padre católico llamado Sharp, él se inventó unas reglas griegas y por lo tanto usted no puede ser apóstol de dos personas. Usted está confundido, señor Saulo de Tarso. Es que Sharp, al quien yo le aprendí porque soy católico encubierto, yo le aprendí a este otro católico hace 221 años, me estoy ubicando en este tiempo. Es que don Sharp dijo que hay una regla de Tito 2:13 que Kazuki no ha entendido. Pues fíjate, tú y tu regla de Sharp, hazlas un rollito así y échalas al bote de basura. Las reglas de Sharp católicamente, échalas al bote de basura, porque con Gálatas 1:1 te voy a destruir todos tus conceptos y el rollito de Sharp, el antecesor católico que vivió o que sacó esa publicación hace 221 años. Dice, para destruirte ese concepto que son las mismas personas, pues no, mi Mopar. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A ver, tu Dios, Mopar, tu Dios católico, resucitó de los muertos. A ver, Mopar, razona, yo sé que me estás escuchando aquí con cuentas falsas. Yo sé que me estás escuchando porque desde a temprana hora te dieron el tema y que te iba a llamar ridículo. Sí, y lo sigo diciendo, solamente haces ridiculeces. Solo ridículo. Aquí dice, el Padre que lo resucitó de los muertos. A ver, ¿quién resucitó a quién? Aprende. O me vas a decir, en tu lógica de la cual siempre manejas, tu lógica católica, me vas a decir que el Padre se resucitó a sí mismo. Me vas a decir que como el Padre y el Hijo es una sola persona, no una misma cosa. Lo de una misma cosa sí te lo creo porque lo dice la Escritura. Están unidos el Padre, el Hijo y los apóstoles. Ellos tres, el grupo apostólico, el Padre y el Hijo son una sola cosa. Juan 17:22 y muchos hermanos ya lo saben. Son una misma cosa. Pero aquí tú no dices que sea una misma cosa. Tú dices que el Padre y el Hijo son un solo espíritu. Pues no, Mopar. Aprende que no. El Dios de la iglesia, la luz del mundo, no muere ni llora. Tu Dios sí llora. Tu Dios sí muere. Lo vimos. Jesús, para ti, Jesús es Dios. Tu Dios se agarró a llorar cuando Lázaro murió, cuando su amigo murió. El Dios de la iglesia, la luz del mundo, no llora. Tu Dios es como aquel Dios de los profetas de Baal, que el mismo profeta Elías se burlaba y le decía, clámale más a tu Dios. Quizás está de camino. Y en la Biblia de los testigos de Jehová dice, quizás se fue al baño, al excusado, a la letrina. Ese es tu Dios, Mopar. A tu Dios le das conceptos que se te da tu gana. Para ti Jesús era Dios y tu Dios lloraba. Para ti tu Dios lo colgaron en un madero. Para ti tu Dios lo resucitaron y lo resucitó otro Dios. Pero aquí la Escritura no dice eso. Aquí dice que el Dios Padre resucitó a Jesucristo de los muertos. Con eso se destruye esa confusión segunda que tenías. Primera confusión. No entendías por qué se les va dando a los apóstoles, se les va encomendando indicaciones específicas ministeriales. Porque Dios los llama y cuando los llama, les encomienda. Y porque Dios les dio el ministerio desde antes, se los dio antes de su nacimiento. Eso no lo entendía, ya te lo expliqué. No volveré a tocar el tema. Ahora estoy despejando tu segunda incógnita. ¿Cómo está eso? ¿Si es apóstol de Dios o es apóstol de Cristo? Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Nazón Joaquín es apóstol de Dios y es apóstol de Cristo. Y también es siervo de Dios,
siervo del Dios Altísimo y apóstol de Jesucristo. Aprende, Mopar. Por último, Mopar, aprende. A los 322 conexiones, sean bienvenidos. Estamos aclarándole aquí al Mopar que Dios elige a sus profetas y apóstoles y les da el ministerio antes de nacer y después de nacer a su debido tiempo, cuando ya sean personas ya grandes, Dios los llama o Jesucristo en su lugar los llama, en el caso de apóstoles, y les encomienda actividades ministeriales. Pero aquí el problema de Mopar es que él no entiende. Mopar se mete en un grande problema. Efesios 1:1 dice que el mismo apóstol Pablo era apóstol de Dios. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea que no nada más era apóstol de Cristo, sino también de Dios y por la voluntad de Dios. Pero ahora quiero, para terminar, y quisiera hacerlo muy rápido, voy a hacerte una pregunta, Mopar. ¿El evangelio que predicaba el apóstol Pablo era evangelio de Dios o era evangelio de Cristo? ¿O era evangelio de Pablo? Porque te voy a demostrar bíblicamente 3 textos donde dice que era evangelio de Dios, 2 textos donde dice que era evangelio de Cristo y 3 textos donde dice que era evangelio del apóstol Pablo. A ver, Mopar, piensa, no nada más uses esa cabecita para la gorra, no, piénsale. Ya que tú no tienes ninguna dirección de ningún Espíritu Santo, entonces aprende. Aprende. A ver, John Earp, acabo de leer Gálatas 1:1. No dices que no dice, a ver, alguien que le enseñe a John Earp, que le enseñe que en Gálatas 1:1 dice que era apóstol de Jesucristo y también apóstol del Dios Padre, el que resucitó al mismo Jesucristo. Que alguien le enseñe, que alguien le ayude, porque o es nuevo o está ciego. Si está ciego, hay que perdonarlo, y si no, hay que enseñarlo. Chico Codrilo Sodi dice: Dios le bendiga. Chico Codrilo, te estabas tardando con ese comentario, señal que apenas viene llegando. No es cierto. Está bien, Chico. Recibo tus saludos, Dios te pague por tus saludos. A ver, que alguien le enseñe por ahí a este sujeto que no entendió lo que dice Gálatas 1:1. Ahí dice que es apóstol de los dos. Bien, eso ya no voy a perder tiempo en explicarlo. A ver, Mopar, otra vez, y refútame con las escrituras, porque eres bien mañoso. Cuando ves que no hay forma de refutar, mejor le haces como el verduzco, puras tonterías, empiezas a hablar, puras cosas cursiles, sin sentido, cosas irrelevantes. Pero todos los estudios bíblicos que he venido dando, a ver, ¿por qué tú, Colque, Vera, Verduzco, Mopar, Isaac Fuentes, a ver dónde están esos retadores? A ver, ¿por qué no me retan y por qué no refutan mi video? Porque saben que no hay forma. No hay forma. Ahora sí te voy a preguntar, Mopar, ¿el evangelio que se predicaba en tiempos del apóstol Pablo era de Dios, era de Cristo o era de Pablo? Pero la escritura lo está diciendo clarísimo, clarísimo. Dice en Romanos 15:16, esto es una lección para ti, Mopar, porque eres tan tontito que vas a seguir ofendiendo el día de mañana con el siguiente video para seguir describiendo la carta de mi padre de la fe, de mi maestro Nazón Joaquín, pero no refutas como debieras de hacerlo, porque no tienes el Espíritu de Dios, ni la voluntad de hacerlo, ni la capacidad para enfrentarte a Santiago de este canal de Asiático Kazuki,
Quedas como un cobarde que me has tenido miedo tantos años retándome y a la hora de la hora te metes como los perritos. Dice Romanos 15:16. Dice el texto, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. A ver, aquí dice que él ministraba el evangelio de Dios. Entonces no era el evangelio de Pablo. Entonces no ministraba el evangelio de Cristo. Aprende, Mopar, ponte a razonar esto. Ahora vamos a leer en Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A ver, el apóstol recibe el ministerio apostólico, recibe el ministerio evangelístico apartado, o sea, destinado. Desde antes de su nacimiento, ya lo leímos, apartado para el evangelio de Dios. A ver, Mopar, ya vamos al segundo texto donde dice que es evangelio de Dios, no dice que de Cristo. Ahora en segunda carta a los Corintios vamos a leer en el capítulo 11, verso 7, dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. Otra vez vuelve a decir que el evangelio era de Dios. ¿Pero qué crees, Mopar? ¿Qué crees? Ahora vamos a leer textos donde dice que el evangelio era de Cristo, no dice que era de Dios. Romanos 15:19 dice, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Qué hubo? A ver, Mopar. Ahora resulta que no era el evangelio de Dios, ahora dice que era lo que Pablo predicaba, era evangelio de Cristo. ¿Cómo ves, Mopar? Te invito a razonar, no nomás quiera la cabecita esa para la gorra, para el sombrerito. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. A ver, Mopar, ¿de quién era el evangelio? Te he demostrado en Romanos 15:19 y en Romanos 1:9 que el evangelio era de Jesús, pero también te di 3 citas bíblicas que el evangelio era de Dios. Entonces razona, ¿de quién era el evangelio? Por si fuera poco, ahora te voy a demostrar que el evangelio era de Pablo. Romanos 2:16. Vamos a leerlo. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿de quién era el evangelio? ¿De Dios? ¿Era de Cristo? ¿Era de Pablo? ¿De quién era? Romanos 16:25. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio. ¿De quién era el evangelio? A ver, Mopar, ponte listo, ponte trucha. Segunda carta a los Corintios como texto final. Como texto final en segunda de Timoteo, vamos a ver en el capítulo 2, verso 8, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Con esto te demuestro, Mopar, que el evangelio, cuando se hable del evangelio de Dios y se hable del evangelio de Cristo, era el mismo evangelio. Cuando se hable del evangelio de Dios y del evangelio de Cristo y del evangelio de Pablo, era del mismo evangelio, porque todos los apóstoles, Cristo y Dios el Padre son una sola cosa. Y como Pablo era una cosa con Cristo y Cristo era una cosa con Dios, o sea, estaban unidos, había comunión, entonces ellos hablaban, tú no entiendes este lenguaje,
Para ti se te hace difícil. Ay, ¿quién? ¿Y de quién era apóstol? ¿Y era de Dios o era de Jesús? Ay, y porque él dice que le encomendó y porque antes se lo entregó y te metes en problemas, Mopar. No entiendes esto. Aprende. El evangelio de Dios era el mismo evangelio de Cristo y el evangelio de Cristo era el mismo de Pablo y viceversa. El evangelio de Pablo era el mismo de Cristo y el de Cristo era de Pablo. Solo que estas palabras tú no las entiendes, mi amigo Mopar. Mejor te invito a que hagas oración, visites los templos de la iglesia, la luz del mundo, visites y aprendas. Aprende, ve, un ministro te va a ayudar, un misionero te va a ayudar en cuanto llegues, no se te va a atacar como tú andas diciendo y otros mentirosos más. No se te va a atacar, se te va a enseñar, se te va a educar, pero no andes ofendiendo, eso es de personas cobardes. No ofendas al director general de mi iglesia. Si él hizo una carta y la escribió, no la escribió para ti, la escribió para nuestra iglesia. Y los ministros en nuestra iglesia, con el Espíritu Santo, nos ayudan a explicarla, a interpretarla, así como Timoteo, así como Tito. A ellos les correspondía explicar cada una de las cartas del apóstol Pablo mientras estaba encarcelado. Ellos sí les correspondía explicar las cartas, no un intruso, no a un sectario, no a un fariseo, no a un saduceo, me refiero en el siglo I. No, Mopar, no a un católico renovado, no a un encubierto que le da vergüenza de su papa, de los cardenales, de los arzobispos, no a ti. Para ti no son las cartas, Mopar, por eso no te metas en problemas. Mejor estudia, mejor aprende porque eso lo saben desde niños. A las 326 conexiones, bienvenidos y disfruten este video que dejaré aquí grabado. Dice Einar, dice, duro contra el Moparcito pelón, ponte listo y trucha a sí mismo es, hermano Santiago. Sí, porque pues es que no hay de otra, es que este Mopar hay que hablarle fuertecito, hay que hablarle macizo, como decimos los mexicanos, porque Mopar, si tú le empiezas a hablar de una manera al estilo mexicano, no, ¿qué diría el estilo mexicano? Al estilo colombiano, con perdón de mis hermanos de Colombia, los que son maduros en la fe. Al estilo colombiano, los colombianos le andan segundeando a Corea del Sur. En Corea del Sur y Japón hay que ser sumamente corteses, pero Colombia sí anda un poco sentiditos. Ay, que ya dijeron esta palabra. No, pero Mopar no es de Colombia, ni vive ni disfruta la cultura de Colombia. Así es que Mopar quiere que se le hable como va, así, como va la flecha derecha. Eso es lo que quiere Mopar. Entonces, yo no le he faltado el respeto. Yo le dije, Mopar, con todo respeto, ya no hagas el ridículo. Ya no hagas el ridículo. Porque siempre que hables de mi maestro, siempre Santiago de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, siempre te va a responder y siempre te va a refutar. Y te estaré esperando para debatir, porque te has hecho ojo de hormiga y quieres presentarme a los de la fiscalía y quieres que vaya al otro condado, al de California, para que pongas todo el equipo SWAT, para que debatas conmigo. No seas gallina, no seas collón, como dicen allá en México, no seas collón. Enséñese, anduviste ahí molestando a la iglesia, a los escuadrones del Dios viviente, y cuando aparezco, te salieron plumas. Así es que Mopar, mejor olvídate de tus ataques y mejor aprende o refútame con las escrituras. No te andes, no digas como que no veas. Aquí está Batallón Cibernético. Dice, el mañoso de Mopar después va a buscar un video y recortarlo para hacer argüendes. Así de manipulador es ese pésimo. Le llamó usted investigador, hermano, no lo honre. ¿Cómo que lo de pésimo? Eso sí, pésimo, pero de investigador, no, eso yo no lo permito como investigador, más bien ofensivo, porque ya oyeron ustedes cómo se refiere
hacia el apóstol de Jesucristo de nuestra iglesia. Estoy de acuerdo que para él no sea un apóstol, pero no estoy de acuerdo a que él se exprese de una manera peyorativa, ya sea al consejo de ministros, de obispos o a mi maestro. Eso sí, no lo permito. No me puedo quedar callado. Si hay algún hermano y que diga, ay, pero yo no quiero, es que yo no le puedo decir así, ay, que se defienda el apóstol solo. Sí, Dios lo defiende y Dios lo respalda, pero yo no puedo avergonzarme, así como dice la imagen inicial. Yo siempre trataré por honor y por respeto a quien honor y respeto merece. A ver, que se pongan con alguien como yo, que estoy libre y puedo defender esto, puedo defender mi fe. Me molesta que éste ofenda a mi maestro. Creo que a cualquier alumno le ofendería que difamen y ataquen a su maestro, y peor aún en las circunstancias en que hoy se encuentra. Muy bien. Dice también Carla Canizales, la paz de Dios, hermano, así se habla a este miserable, con todo y a la cabeza. Así es, efectivamente, porque esta persona no sabe de modalidades, no sabe de cortesía. Esta persona es como esos buitres que solamente andan buscando, y no lo digo por su cabeza pelona. Vean que en México hay unos opilotes que tienen la cabeza pelona, y de esos habló el Señor Jesús, que van a buscar cadáveres de exmiembros luz del mundo, y él dijo una vez que tarda a veces 7 kilómetros para ir a buscar estos cadáveres, y cuando se encuentra uno de ellos como a mesa, ya es cuando él dice que allí aplica todas las ayudas monetarias que pide para su ministerio. Y entonces, este es uno de esos que andan buscando carroña. Arturo Ocampo dice, yo en ellos, exactamente, Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y desde el 22 también dice lo relacionado, desde el verso 22. Entonces, hablar del evangelio de Pablo, de un apóstol, hablar del evangelio del apóstol Nazón Joaquín, es hablar del evangelio de Cristo. Y hablar del evangelio de Cristo es hablar del evangelio de Dios. Así es. Dice también, bueno, ya me están lloviendo muchos mensajes y no los puedo todos acaparar. Dice Einar, eso es lo que quiere Mopar. El Mopar quiere el equipo de militares para debatir con usted, hermano. Qué lástima de Mopar. Sí, así lo dijo el otro día, que quería que un cerco de seguridad y que le parecía yo superior a él, le parecía yo peligroso. Sí, ve el peligro de que se le caiga al teatro, el peligro que lo descubra yo como un católico de los renovados, infiltrados y mentirosos. Sí, es el peligro que él veía el peligro y me quiso asustar que ahí mismo iban a aprovechar para encarcelarme y también fincarme falsos cargos. Por eso quería que fuera yo al condado, pero no. Aquí en Norteamérica conocemos cómo son este tipo de personas. Aquí no estamos en Corea del Sur, no estamos en Japón con una alta educación. No, conocemos cómo trabajan estos tipejos. Y no estoy molesto, así hablo fuerte, para que no se haga nena y diga, ay, es que Santiago Kazuki me habla muy fuerte. No, señor, haga la seria, no le haga como el otro viejito, su colega, el Mesa. Dice, póngase como hombre. Dice Batallón Cibernético, el pretexto más ridículo que pone Mopar para no debatir que Kazuki viaje a California enfrente de una estación de policía. Qué malísimo se vio este hombre con ese tipo de comentario. Pero sí andaba de bravito ahí retando y retando. Lo mismo, y son mañosos, hermano Gerardo, digo, ahora vamos a dialogar así, aunque sea por textos. Son mañosos, tanto él como el payaso. El Mopar es muy mañoso. Primero me mandó al payaso para que debatiera conmigo, pero el payaso
sí se las venteó, se las olió, y el payaso como que tantito metía el agua al río y como que la sacaba y vio que no iba a poder cruzar el río, y me echaron al más menso, al Corrales, al más peor de todos. Dijeron, hay que ver si cómo debate con Corrales. Si vemos que el asunto está muy duro, mejor ni meternos en problemas. y el mismo Verduzco dio testimonio y se burló del Corrales, y vio cómo le fue. Desde ahí se le fueron las ganitas al payaso Isaac Fuentes y al Mopar. Desde allí le salieron plumitas y mejor se fueron a poner huevitos, porque se hicieron pollitas desde entonces. Pero a ver, ¿por qué no se aventó el mismo Mopar? ¿Por qué necesitó al Isaac Fuentes echármelo? Pero también el Isaac Fuentes le midió el agua a los camotes, así se dice en México, le midió el agua a los camotes y vio que no iba a poder, y mejor se fue y puso pretextos pidiendo ayuda a un católico. Pretextos y más pretextos. Cuando vieron por unos segundos, pero ya llegó. Bien, disculpen, estaba fallando por unos segundos la señal de internet, pero ya llegó. Bien, dice Simopar. Simopar, ya no te comas tú mismo tu vómito, ya no te comas tú mismo vómito, no seas tripón. Mopar, no investigas. Mopar solo hace la mosca chillar, porque si él lee la Biblia, es como lo siguiente, exactamente, así es. También, bueno, ya se han multiplicado los comentarios. Dice, antes no dice que un chaleco antibalas y una cabina blindada, a que Mopar solo haciendo la mosca chillar, porque habla calumniando, porque ataca menospreciando el evangelio. Así es, exactamente. A los 325 conexiones, Dios les bendiga. Bien, estamos entonces poniendo estos comentarios porque me uno con ustedes. Yo sé que ustedes quisieran hacer lo mismo que yo estoy haciendo, pero resulta un tanto difícil. Pero gracias a sus participaciones estamos aquí. Dice Sandel Prieto, la paz del Señor, saludos hermano Santiago y a todos mis hermanos desde Texas. Dios les bendiga, Dios le pague a mi hermana que nos ha apoyado mucho. Y aquí está nuestra hermana comentando desde la plataforma de Facebook. Bien, entonces, así es como todos mis hermanos se han dado cuenta cómo anda este fulano atacando a la iglesia de Jesucristo. Dice Gerson Uciel, hay apóstol de Jesucristo en la tierra, Naasón Joaquín es su nombre. Así debemos de defender el evangelio de Jesucristo. Que siga diciendo su santo siervo que se siente orgulloso de nosotros, que se siente orgulloso porque no nos avergonzamos. Aún en estos tiempos seguimos fundidos a la elección. Así es. Bien, dice Elvis Roque, ahora se llama el sopilote mojado. No, el sopilote mojado no. Ahora se llama el sopilote Reyes. Ok. Así funcionan estas personas. Pero de algo que sí sabemos, a ver, dice hermano Kazuki, ¿y el Mopar lo va a invitar al Pentágono? Pues puede ser que cuando pase del condado de Nueva York y viaje al condado de California, al rato me lleve al Pentágono. No lo dude que así eso quiera decir, no, pues ahora vamos junto al Pentágono. Es posible que todo se puede esperar de este individuo.
Hay una realidad que dice, dice, ninguno ha contestado a la doctrina santa. Esta doctrina no es para los puercos como el pelón ignorante. Esa es, bueno, la opinión de Noah. Así es. Y yo digo lo mismo, ninguno ha contestado a la doctrina santa. Dice Isaac. A ver, Isaac. Isaac Rodríguez. Que Mopar le pida prestado el batimóvil al Papa si tanto miedo tiene. Pues sí, porque yo supongo lo mismo de que es patrocinado por esa religión, pero él no lo quiere aceptar. Dice también Ruth Álvarez, con el presidente al lado, Dan Javis, ok. Ángel Francisco Ventura dice, yo no veo esos videos, hermano, los bloqueo. Yo también, pero un hermano me los mandó y con mucho gusto estoy aquí para refutar. Recojo los sentimientos de todos ustedes y los que quieren hacer defensa. Tenemos suficiente doctrina para hacer defensa. Y en su momento otra vez nos coordinaremos con el hermano Gerardo y haremos otros videos donde estaremos viendo el tema de Tochit con su demanda civil. Siguiente aportación, Daniel Álvarez, con sus $20, aporta más en apoyo fraterno. Dios le pague, hermano, Dios le multiplique. Dice su saludo, la paz del Señor. Saludos, hermanos, desde Phoenix, Arizona. Dios le bendiga. Adelante. Me siento muy apoyado por usted, hermano Daniel Álvarez. Su apoyo me anima y me responsabiliza para poner mucha atención hacia ustedes en la información que nosotros extraigamos para ofrecérselas y compartirlas. Dios le pague, hermano Daniel Álvarez, por esa aportación. Nuevamente, tenemos después no sé por qué Milciades Granados Mata le dice buena por Batallón Cibernético. No sé a qué se refiera, pero en fin, Batallón Cibernético es un buen canal que no anda mintiendo con su información. Es cierto. Einar dice, hermano Santiago, mira, ni tan siquiera Gamaliel Mata se llevó ni un ex LDM con él, menos se va a llevar a un LDM. Muy cierto, atinado comentario. Pablo Corralejo dice, hermano, aquí está lo que pide el Mopar para debatir. Es cierto. Aquí está lo que pide Mopar. Un montón de patrullas. Y armamento suficiente. Helicópteros, es muy cierto. Dice Isaac Mejía, saludos, la paz del Señor desde Betel, firmes y adelante con el excelentísimo apóstol de Jesucristo. Amén, Isaac, de esa manera, Dios te pague por tu comentario desde Facebook. Los de Facebook también pueden comentar, ya tengo la oportunidad de mirar sus comentarios. También Berenice Olivera dice, la paz del Señor, hermanos, aquí llegando tarde, de que me perdí. Pues de mucho y de nada, hermana, pero digo de nada porque lo va a ver retransmitir, bueno, grabado, va a quedar grabado, hermana, así es que ahí se quema todas las tonterías de el Moparcito. Dice Moisés Lina, con su hashtag doble, somos de Nazón Joaquín, hashtag doble, honorable, amén. Nuevamente el hermano Arturo Campo con otros $5 que apoya. Dios le pague, hermano. Le agradezco muchísimo su apoyo. Créame que esto me anima, me fortalece mi estado anímico para tener siempre ese compromiso con ustedes. Siempre no faltarles, siempre puntuales, aunque hoy no pude arreglar rápidamente la computadora para poner la iluminación adecuada, pero disculpas, trataré de ser más cuidadoso en ello también para el siguiente lunes. Dice, y no contestarán
no entiende que es el mismo espíritu y no es una paloma. La paloma desplumada es el Mopar. Exactamente, Arturo Ocampo. Eso es lo que sucede con este Mopar. Se está quedando calvito por lo mismo de que se ha empeñado. Les dije al principio, cuando empezaba a atacar hace muchos años a la iglesia, él tenía cabello, pero se la tomó muy personal y se metió en problemas porque se le empezó a caer el cabello por tratar de entender las cartas de los apóstoles del siglo I, del siglo XX y del siglo XXI. Se metió en graves problemas. Eso fue lo que sucedió. Dice... Juanita Escobedo, también el hermano Jorge dejó en pésimo ridículo a Alfredo Corrales, de ahí ya tienen miedo, ¿sí? Ya desde eso, desde allí ya no, se acabaron los debates, qué casualidad. En cuanto vieron esa derrota para ese principiante, se acabaron los debates. La luz del mundo ya se quedó sin ser retada por estas personitas. Así es. Exactamente, Eden López, Gerson. Bueno, yo me quedaré a escuchar, a leer todos esos bonitos y nutrientes mensajes que ustedes siguen aportando. Dice Einar, el video de Mopar no me gusta ver porque habla puro contra del apóstol y de la iglesia, la luz del mundo, y ni tan siquiera habla de Dios, sino pura barbaridad, ¿sí? ¿Cuándo lo han oído ustedes que hable del evangelio? No saben ni qué es evangelio. ¿Cuándo lo han oído hablar, predicar, ya no solo evangelizar, predicar, que la gente deje la idolatría, que la gente se bautice? ¿Cuándo? ¿Cuándo le han oído hablar que la gente vaya a la casa de oración y adore a Dios, así como Jesús, que defendió a capa y espada la casa de oración porque dijo que la casa de su padre, casa de oración sería llamada? ¿Cuándo han oído que predique el Mopar? Jamás. Job Castro, Dios lo bendiga desde Facebook. Dios lo bendiga, Job Castro. Dice Jazz, también aquí presente. Jamás va a comprender ese señor la doctrina revelada a sus apóstoles y escondidas para los sabios y entendidos. Y hay muchos comentarios que me quedaré a leerlos, hermanos. De todas maneras, todo lo que han escrito, me quedo este tiempo para leerlos. Pues bien, hermanos, les vuelvo a pedir una vez más, suscríbanse a mi canal, suscríbanse, háganme ese favor, regálenme la suscripción, que es lo que nos ayuda para que nuestro canal, el canal de ustedes también, para que nuestro canal se posicione cada vez más. Estamos creciendo juntos. Los que falten suscribirse, suscríbanse. Yo sé que se van suscribiendo también ex-LDMs. No es lo que yo pido, pero pues no tengo tiempo para borrarlos o cancelarlos. Pero a todos mis hermanos de la Iglesia del Dios Vivo, columna de apoyo de la verdad, les pido que me regalen su suscripción. Les pido que me regalen un like. Les pido que ustedes también tienen mucha capacidad para responder. A veces no tengo tiempo de responder los comentarios de cada video que vienen después de la transmisión, pero yo sé que ustedes son suficientes y no hace falta que yo intervenga porque ustedes los responden antes que yo. Así es que les agradezco un comentario ya después de que esté transmitido, grabado el video. Les agradezco comentarios, suscripción, activar la campanita para que el algoritmo les notifique el momento de la transmisión. A todos, todavía sigue la audiencia con los 300 conectados en vivo, en vivo y directo. Siento dejarlos así, pero a todos les digo, Dios les pague, Dios les bendiga. No quiero rebasar las 2 horas. Por eso, aunque la conexión sea de muchísimos hermanos, de 300 hermanos, de todas maneras, les agradezco y disculpe por cortar el video de esta manera. Y les agradezco que tengan buenas noches y que Dios los bendiga. Suscríbanse al resto de los canales que les he venido repitiendo el día de ayer. Dios les bendiga a todos. Dios les pague por su atención.
El Señor vaya con usted.